Hola, en este video vamos a hacer una interfaz gráfica que permita calcular la ley de Ohm, es decir, los valores tales como corriente, voltaje y resistencia. Para ello venimos a New Project, le damos Java Application, Next y colocamos el nombre de nuestro proyecto. En mi caso será calculadora ley Ohm. Aquí en Browse es donde se elige el lugar donde quieres que quede guardado tu proyecto. En mi caso está en el escritorio. Aparece chuleado a crear la clase principal, lo dejamos así y le damos Finish. Se nos abre nuestra clase principal, voy a borrar un poco esto de acá. Y voy a crear dentro de este proyecto, en nuestro paquete que es un JFrameForm. Pongámosle ventana Ohm y le damos Finish. Ya se nos abrió la plataforma donde empezamos a crear y a añadir los componentes a nuestra interfaz gráfica, que es todo este contenedor de aquí. Para nuestra interfaz necesitamos hacer uso de lo que son los labels, que son etiquetas, nombres donde se ponen, un JText area, que son un área de texto donde vamos a recibir o enviar datos, unos botones, ¿dónde está? Aquí hay un botón, unos 3 botones por acá, los arrastramos, unos radio button por aquí, uno por acá, en cambio otro por acá, otros label por acá, otro label por acá, otro label por acá y finalmente, no, todavía me hace falta un text field, una barra de texto. Aquí está y aquí está. Y ahora sí finalmente un combo box. El siguiente paso es darle nombres a nuestras etiquetas. Le damos clic derecho, Edit Text y ponemos el nombre. Pongámosle calculadora, ley de Ohm. Al botón, dámosle clic derecho, le damos editar texto y pongámosle calcular, que es un botón para calcular. Dámosle aquí un botón para limpiar y otro botón para salir con la S mayúscula. Este label, dámosle un nombre de voltaje, 2 puntos. Aquí pongámosle a este corriente, 2 puntos. Y a este label de acá pongámosle resistencia, 2 puntos. Y le damos enter. Claro que sí. Corramos un poco más esto para acá. Esto es radio button. Pongámosle a este de aquí, pongámosle potencia. Y pongámosle a este radio button, pongámosle en limpiar texto. Le damos clic derecho en los textos y luego borramos lo que hay ahí porque por defecto saldría ese text field 1, text field 2, entonces simplemente le editamos el texto y borramos lo que hay ahí y lo volvemos a estirar para que no quede. Achiquémoslo un poquito. Ahora venimos a nuestra clase principal que es calculadora ley de Ohm y venimos acá a crear nuestro objeto. Para crear nuestro objeto vemos que nuestra clase donde se encuentra, o nuestro JFrameForm donde se encuentra nuestra interfaz, se llama ventana Ohm. Ponemos el nombre tal cual, ventana Ohm, y creamos el nombre. Acá podemos poner el nombre del objeto, el nombre que deseemos, en mi caso será ventanita, va a ser igual a new, ventana Ohm, y ya se creó nuestro objeto. Aquí puede ser el nombre que quiera, pero pues yo le pondré así. Lo que voy a hacer es mecánico en cuanto a las interfaces. Generalmente sería llamar al objeto ventanita, punto, y ponerle un título a nuestra interfaz. Sería set title, pongámosle por ejemplo calculadora de la ley de Ohm. No, calculadora ley de Ohm. Casi todo siempre lleva el mismo nombre. Ahora pongamos ventanita, punto, pongámosle set location relative to, pongámosle null. Esto es para que cuando se inicie nuestra interfaz aparezca en el medio. Ahora ventanita, punto, pongámosle set resizable, pongámosle false, aquí pongámosle ventanita, punto set visible true.
Estos dos últimos, el de aquí, aquí me equivoqué, ventanita. Este de aquí de arriba, set resizable, esto es para que, decirle falso, para que no se pueda dimensionar nuestra interfaz una vez ejecutada, es decir, no se puede estirar, ni agrandar, ni, bueno, no se puede hacer modificaciones de dimensiones. Si le pongo true, pues doy autorización de que así sea. Y si le pongo set visible, es para que pues sea visible en nuestra interfaz. Entonces voy a darle clic derecho, voy a darle run file, ahí está. Otra vez, le damos acá o run file como quieran. Y si notan, sale inmediatamente en la mitad. Si le hubiésemos quitado esto de set location true, me sale en una esquina. Debería salir en una esquina y ahí está. Eso es para que salga inmediatamente en la mitad. Y si le pongo set resizable true, ¿qué pasaría? Tengo la autorización de darle agrandar o hacer esto. Y pues es algo quizás un poco feo. Por eso le pongo false, para que no lo pueda hacer. Ni siquiera está habilitada la opción de ponerlo grande. Y no se puede estirar. Y si acá le pongo false, pues simplemente no se va a ver nada, va a estar invisible al momento de ejecutar mi programa. Ahí ya está ejecutado y no se ve nada porque simplemente está en false. Entonces voy a ponerle true. Y ahora sí, aparece. Vemos que nos quedó un poquito feito por acá, nos quedó como corrido, entonces vamos a... Y vemos que si le damos acá aparece ítem 1, ítem 2, ítem 3, entonces vamos a corregir esos detalles. Venimos a ventana y aquí primero le damos en propiedades, clic derecho en este y le damos donde dice model, ítem 1, ítem 2, le damos los tres punticos, borramos lo que tenemos y ponemos lo que queremos. Voltaje, corriente y resistencia. Hay que tener en cuenta cómo se escribe. Le damos OK, close y ya se modificó. Tenemos que eso nos quedó como un poco chueco, entonces vamos a ver si lo solucionamos por acá. Si no, lo dejamos así, no vamos a pelear por eso. ¿Qué pasa si lo ejecuto así? Vamos a ver. Bueno, mucho mejor, pero pues sí, no vamos a pelear por eso. Ahora, lo que vamos a hacer es darle nombres a nuestros componentes, es decir, primeramente al área de texto vamos a ponerle, le damos clic derecho y le damos chain variable name. Cambiar el nombre de esta variable, vamos a ponerle por ejemplo área. A los botones también pongámosle nombre chain variable name, pongámosle este calcular, a este pongámosle limpiar y este pongámosle salir. No es lo mismo que editar texto es lo que estamos haciendo, lo que vimos al principio, y cambiar variables son los nombres que van a tener específicamente esa variable para más adelante poderlos operar. A este vamos a darle chain variable, dámosle combo. Y a los textos que están acá vamos a darle nombre también. Este texto hace referencia al voltaje, pongámosle voltaje. Voltaje en minúscula, a este pongámosle corriente. Mayúscula, minúscula, como quieran, yo voy a poner minúscula. Resistencia. Y a estos también pongámosle el nombre, pongámosle potencia, minúscula. Y a este señor de acá pongámosle limpiar texto, todo pegadito y en minúscula. Ahora, ya tenemos nuestra interfaz hecha, pero no tiene vida. Simplemente vemos que la ejecutamos y no hace nada. Solamente es una interfaz que ni siquiera el botón de salir funciona y no hace absolutamente nada. Vamos a darle vida. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a crear una nueva clase dentro de nuestro proyecto, que es calculadora. Vamos a darle acá, New Java Class. Y vamos a darle calcular datos, por ejemplo. Calcular datos. Así se llama nuestra clase. Borramos esto. Y ponemos acá fin, calcular datos. Dentro de todo esto que ustedes ven aquí, va a ser nuestra clase. Aquí vamos a darle import Java Swing. De una importamos la librería, que es para lo que es JDocuMaint, entre otras cosas, que cubre esa librería. Y vamos a empezar. Creamos nuestro objeto public. Recordemos que el objeto es colocar public y el nombre de la clase, que es calcular datos. Y no vamos a hacer uso de ella, solamente la creamos. Vamos a crear los siguientes métodos. Vamos a crear un public void
voltaje, que es para calcular el voltaje, que ponemos sin voltaje, pero a este public void voltaje vamos a ponerle unos parámetros de entrada. Si yo voy a calcular el voltaje, ¿qué parámetros necesitaría recibir? Pues la corriente y la resistencia, y vamos a hacerlo de tipo doble. Entonces doble corriente y doble una variable R llamada resistencia. ¿Cómo así que unos parámetros? Lo que quiero decir es que cuando yo vaya a llamar a este método que se encarga de calcular el voltaje, él, para poder funcionar, exige unos parámetros que están definidos por esto que acabo de poner. Acá hay dos porque pues 1, 2, y pongo coma algo más, digamos un string, lo que yo quiera a, ya hay 3 parámetros, donde los dos primeros de tipo real y el tercero es de cadena. Entonces 2 parámetros de tipo entero, tipo real, perdón, que se llama I y se llama R respectivamente. Entonces vamos a crear una variable, aquí dentro creamos las todas, una variable doble llamada voltaje, corriente y resistencia, coma, y acá una variable potencia, y ya está. Creémoslas por ahora. Entonces, voltaje, ¿a qué va a ser igual? Bueno, el voltaje va a ser igual a lo que la multiplicación de I por R, según la ley de Ohm. ¿Listo? Y ya está. Ya está. Vamos a crear ahorita entonces otro public void corriente y va a recibir 2 parámetros. ¿Cuáles va a ser? Pues el voltaje y el mismo parámetro de arriba, la resistencia, porque necesitamos a esos 2 elementos para poder calcular la corriente. Ponemos acá fin corriente y vamos a tener en cuenta los siguientes aspectos. Uno de esos aspectos es que, si ustedes saben bien, la corriente se calcula como el voltaje dividido la resistencia, y como se dan cuenta hay una división, y por funciones o digamos dominio tenemos que garantizar que la resistencia o el denominador sea distinto o diferente de 0. Entonces, si vamos a poner acá una condición, si resistencia es diferente de 0, o sea, si la resistencia es cualquier valor distinto de 0, ahí sí vamos a operar. Es decir, que corriente, que es nuestra variable, va a ser igual a voltaje dividido la resistencia. Vamos hasta ahí, vale. ¿Qué pasa si no es 0? Pues si no es 0, si no, else, vamos a ponerle un mensaje de alerta, de aviso. Entonces sería joption pain. Aquí vamos a poner show message dialog, ponemos null, ponemos un mensaje arriba de una ventanita que me diga error al calcular, ponemos no, aquí iría el nombre que quiero que aparezca. No se puede la resistencia como la resistencia debe ser distinta de 0. Acá pongámosle error de cálculo y aquí pongamos coma joption pain error message. ¿Listo? Entonces me sale una ventanita, esto es para que me salga una ventanita tipo error con la X rojita, donde va a decirme la resistencia debe ser distinta de 0. Y arribita me va a salir error de cálculo en el nombrecito, y este joption pain, pues para llamar a esa función del joption pain para que me salga esa ventana como tipo de error. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues creamos un método para calcular la corriente donde recibimos un parámetro, voltaje, y otro de resistencia. Pero antes de operar o seguir adelante tenemos que garantizar de que esa resistencia sea distinta de 0. Entonces le digo, si la resistencia es diferente de 0, pues nada, calcúleme corriente igual a voltaje entre resistencia. Si no, si es 0, hombre, un mensaje que me diga, oye, la resistencia tiene que ser distinta de 0, y no va a operar absolutamente nada. Y acabamos con lo que viene siendo la corriente. Ahora un public void corriente, perdón, resistencia, donde recibe un parámetro del que sea la corriente, y
perdón, el voltaje y la corriente. Esta I y esta B no son estos, aclaro, esta I, esta R o la B y la R son variables que estoy creando dentro de los parámetros de las funciones. Esto es aparte, esto es en general. Entonces, ahora, corriente es VR. Y aquí sería resistencia, el mismo caso. Resistencia sería voltaje entre corriente. La corriente tiene que ser distinta de cero. O sea que hacemos lo mismo. Si corriente es distinto de cero, pues nada, resistencia es igual al voltaje dividido la corriente. Si no, como me da pereza copiar todo esto, simplemente copiar y pegar, volver a escribir, perdón, démosle copiar y pegar, y acá solamente cambiémosle la corriente debe ser distinta de cero. Y ya está. Ahora creemos otro public void potencia. ¿Listo? Vamos acá fin potencia. Yo siempre comento esto como para guiarme, fin resistencia. ¿Y qué vamos a hacer en la potencia? Tenemos que tener en cuenta, si ustedes se fijan en la interfaz gráfica, si le damos correr, acá tenemos que la potencia está es para chulear o deschulear. En otras palabras, yo voy a calcular el voltaje o la corriente o la resistencia. Pero si chuleo potencia o lo selecciono, quiero decir que adicional a estos datos voy a calcular y acá me va a aparecer el valor de la potencia. Si lo deschuleo es porque no deseo calcular el valor de la potencia. O sea que esto va a depender de lo siguiente. Va a depender del siguiente parámetro. Si yo estoy, por ejemplo, quiero que presten mucha atención a lo que voy a hacer, porque esto puede ser un poco confuso. Bueno, aquí hay un error. Quitamos esto y corramos. La potencia, si yo la voy a calcular, dependiendo de lo que yo calcule, voltaje, corriente o resistencia, la fórmula de la potencia va a cambiar. O sea, si yo voy a calcular el voltaje y adicionalmente a eso voy a calcular la potencia, tengo que tener en cuenta que la potencia, como voy a calcular el voltaje, voy a tener la corriente y la resistencia. Sería I por I, o sea, I al cuadrado, por R. ¿Por qué? Porque voy a calcular el voltaje. O sea que los valores que necesito ingresar son corriente y resistencia. Y con esos valores hallo la potencia y hallo el voltaje. Pero si yo voy a calcular, por ejemplo, la corriente, voy a tener que potencia es igual a voltaje al cuadrado dividido la resistencia. Y lo mismo para resistencia. Si tengo resistencia, pues tengo la corriente y el voltaje, sería I por B, o corriente por voltaje. Entonces va a depender mucho de este man de acá, de este combo box. Como va a depender de ese combo box, yo no sé qué voy a calcular. Por lo tanto, vamos a ponerle un parámetro que sea voltaje, doble, que sea aquí corriente, perdón, I, y doble I, doble R. Acá hay tres parámetros, ¿verdad? Voltaje, corriente y resistencia. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Otro parámetro, un entero, por ejemplo, digamos N1, N2, N3. ¿Listo? ¿Qué pasa? ¿De qué depende esos? ¿Cuántos parámetros tiene este método potencia? Tiene 1, 2, 3, 4, 5 y tiene 6 parámetros. Donde yo cuando vaya a ejecutar esto tengo que tener en cuenta lo siguiente. Tengo que tener en cuenta que acá el voltaje, la corriente y la resistencia pues van a ser enviados dependiendo de lo que yo haya seleccionado. Pero estos de acá va a estar relacionado con estos de acá. Es un poco confuso decirlo ahora. Más adelante, ahorita que veamos lo que es la enviada de datos a estos métodos, van a entender muy bien lo que quiero decir. Lo que voy a hacer ahorita es poner un if. Si, por ejemplo, N1 es igual a 1, yo ya sé que lo que voy a calcular, o sea, voltaje es N1, corriente es N2 y R es N3. Si yo recibo N1, o sea, N1 es igual a 1, yo ya sé que voy a calcular el voltaje. Por lo tanto, tengo la corriente y tengo la resistencia. Por lo tanto, potencia I al cuadrado, es decir, I por la resistencia. Espero que esto sea un poquito claro. Suele ser un poco confuso, pero si lo analizamos bien, se puede comprender un poco mejor. Si n es igual a 1, quiere decir que acá me ingresó un 1.
Este 1 hace referencia a lo que es voltaje. Por lo tanto, los valores que yo ya tengo es corriente y resistencia. O sea que con estos dos datos yo tengo que calcular la potencia. Que no es N es igual a 1, sino que N2 es igual a 1. Pues ya sé que voy a calcular la corriente. Por lo tanto, tengo el voltaje y tengo la resistencia. Entonces tengo que calcular el voltaje con respecto a eso. Potencia es igual a voltaje por voltaje dividido la resistencia. Pero vuelve y juega. Hay una división. Tengo que garantizar que esa resistencia te da distinta de 0. ¿Listo? Pero aquí creo que no hace falta, no es necesario poner esa condición. Porque si yo voy a calcular, por ejemplo, potencia con la resistencia, ya habré pasado por alguno de estos métodos donde ya me exige, por ejemplo ya me exige que la resistencia sea distinta de 0. Por lo tanto, no es necesario. Entonces potencia es igual, aunque pues para mayor prevención lo podemos poner. Pero en mi caso no lo voy a poner. Ahora si me resulta error, pues lo pongo. Entonces potencia es igual a voltaje por voltaje y el resultado de eso, pongámoslo entre paréntesis, para llevar un orden en la jerarquía. Voltaje por voltaje me da voltaje al cuadrado. Y lo divido entre la resistencia y obtengo el valor de la potencia. ¿Listo? Muy bien. Queda faltando la N3. Si N3 es igual a 1, quiero decir que voy a hallar la resistencia. Por lo tanto, tengo el voltaje y tengo la corriente. Entonces potencia es igual a voltaje I por V. Y ya está. Ya tengo toda mi clase de calcular datos realizada. El siguiente paso es venir aquí a mi ventana. Recordemos que acá está nuestra clase principal, nuestro JFrame4 y nuestra clase que se encarga de calcular los datos. Cuando yo vengo aquí a mi ventana de JFrame4, lo que voy a hacer es meterme en el botón calcular. Le doy doble clic y se me despliega. Aquí está, míralo. Por le puse el nombre para guiarme mejor. Calcular. Ya sé que todo esto que está acá, todo esto, desde aquí hasta aquí, hace parte de mi botón. Todo lo que yo haga aquí va a ejecutarse cuando yo hunda el botón calcular. Entonces, ¿qué aspectos tengo que tener en cuenta? Primero, tengo que tener en cuenta lo siguiente. Vamos a darle ejecutar. Tengo que tener en cuenta, primero, ¿qué voy a calcular? ¿Y de quién depende eso? Del combo box, ¿cierto? Segundo, ¿qué tengo que tener en cuenta? Tengo que tener en cuenta si voy a calcular o no la potencia. Y tercero, tengo que tener en cuenta pues los valores que yo ingrese acá. Tengo que extraer estos valores. 3 aspectos importantes que hay que tener en cuenta antes de poder dar solución a nuestros problemas. Entonces primero voy a crear una variable de tipo string llamada, no sé, variable. Va a ser un string, voy a pasarlo a string. Y voy a hacer combo.getSelectedItem. Esta función es para extraer, obtener lo que hay en el ítem en la variable combo. ¿Y quién es combo? Ah, bueno, combo es, recordemos que combo es esto. Esto que está acá se llama combo, así le pusimos. Entonces, el combo pues tiene voltaje, corriente y resistencia. ¿Qué va a hacer él? Va a extraer esos nombres y lo va a pasar a cadena y lo va a guardar en la variable, pues variable. Entonces, ya tenemos esa parte por ahí, ¿no? Una vez que tenemos lo que es variable que proviene del combo, voy a hacer un if por acá, si variable.equals, y cierro. ¿Qué voy a hacer? Voy a escribir acá, voltaje. En un principio les dije que hay que tener en cuenta cómo se escribe los nombres en el combo box, porque como se escriban allá, pues hay que escribirlo bien acá igualitos para poder compararlos. Entonces, la forma de comparar los strings es de esta manera. El nombre de las strings, equals, igual, y pues acá ponemos el nombre o la cadena que vamos a comparar. Entonces, si variable es igual a voltaje, o sea, si del combo box está seleccionado el voltaje, pues yo voy a calcular entonces el voltaje. Voy a poner aquí, para no confundirme más adelante, fin variable, fin voltaje. Y lo que tengo que hacer es extraer los valores de la corriente y de la resistencia. ¿Y dónde están esos valores? Esos valores van a estar en estos textos. Depende de lo que yo ingrese acá, 2, 3 o cualquier número real, 3.5. Hay que extraer los valores de barra de texto. De aquí hay que extraerlo. Entonces, ¿cómo lo extraemos? Voy a crear una variable doble
¿cierto? Llamada corriente con la C mayúscula como para diferenciar un poco. ¿Y qué voy a hacer con esa variable? Voy a escribir doble.parse doble text. Escribo el nombre de mi texto de barra de texto. Recuerda que le pusimos corriente minúscula. Voy a ponerle .get text y cierro. Me equivoqué, es corriente. Corriente, no corriente. Ahora sí. ¿Qué estoy haciendo? Corriente es el nombre de mi barra de texto. Voy a obtener el texto, voy a guardarlo en corriente, pero lo que voy a guardar ahí, ya sea un número o lo que sea, es de tipo cadena. Con doble parse doble lo paso a real y lo guardo en una variable tipo doble llamada corriente. Y hago el mismo procedimiento para la resistencia. Resistencia mayúscula y acá le pongo resistencia o el nombre tal cual como aparece cuando le dimos chain variable, que era cambiar el nombre de la variable resistencia. Ahí está. Entonces, primero tenemos que crear una variable para saber qué estamos seleccionando. Entonces, si esa variable está seleccionado la variable voltaje, pues lo que hago es extraer los valores de la barra de texto de corriente y resistencia y guardarlos en las variables que hemos creado llamada corriente con C mayúscula y R con R mayúscula resistencia. Ahora tenemos que tener en cuenta si deseamos o no calcular la potencia. Entonces, si potencia, recordemos que potencia es el nombre del radio button, de esa bolita para seleccionar o deseleccionar. Entonces, si potencia isSelected, ponemos isSelected. ¿Qué es esto? Pongámosle aquí. Fin potencia. Potencia. Si el radio button, esa bolita, está siendo seleccionada, si es seleccionada es porque deseo calcular el valor de la potencia, o sea que tengo que tenerlo en cuenta. Entonces, como voy a calcularla, primero vamos a hacer lo siguiente, vamos a hallar el voltaje, aquí sería, aquí lo podemos hallar directamente. Extraemos corriente, resistencia y calculamos el voltaje, pero antes de hacer todo esto, los valores de la corriente, la voltaje, la resistencia, potencia, etcétera, se encuentran dentro de esta clase. Y esta clase no hace parte de esto. Hace parte del mismo paquete, del mismo proyecto, pero no podemos invocar o heredar componentes o variables o métodos, lo que sea, atributos de esta clase. ¿Cómo lo hacemos? Pues creemos un objeto. Vamos acá. Nuestra clase se llama calcular datos, ¿cierto? Creamos un objeto. Pongámosle, por ejemplo, ohm. Es igual a new calcular datos. Hemos creado nuestro objeto llamado ohm. Ahora sí este señor va a heredarme todo lo de acá. Entonces ahora sí, extraigo corriente, extraigo resistencia y hallo voltaje. ¿Cómo lo hallo? Muy fácil. Escribo ohm punto, voy a hallar voltaje. No, ohm punto voltaje. Acá está el método voltaje. Y si se fijan, me está pidiendo dos parámetros, ¿verdad? Bueno, acá escribe por defecto corriente y corriente, pero estos parámetros eran los que estaba acá. Estoy llamando al método voltaje. Pero él me está diciendo, oye, está bien, llámame, pero por favor ingrésame dos parámetros, que corresponde a la corriente y la resistencia. Entonces yo le digo, está bien. Entonces, el primer parámetro pues ya se autopuso, que es corriente. Y el segundo sería poner la resistencia. De una manera más amplia, lo que estamos haciendo es extraer de la barra de texto el valor de lo que se ponga ahí, lo guardo en corriente. Acá en resistencia lo guardo en resistencia y estos valores los pongo como parámetro, los envío al método voltaje que está siendo invocado por el objeto ohm que hace parte de esta JFrame o clase. Entonces con esto ya tengo el valor del voltaje, ¿verdad? Ya lo tengo. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Ahora sí tengo en cuenta lo que acabo de poner acá. Si potencia está siendo seleccionada, pues ahora hago lo mismo. Ohm punto, llamamos al método potencia, no la variable potencia, sino el objeto potencia, el método, perdón. Le doy enter y me pide 6 parámetros. Recordemos que los parámetros son voltaje, corriente y resistencia, ¿cierto? Entonces, como vamos a hallar voltaje, tenemos es corriente y resistencia. Entonces,
voy a ponerle un 0 aquí. Ese es mi voltaje, 0, no tengo nada, le envío un 0. Aquí le pongo la corriente, aquí le pongo la resistencia, ¿cierto? Aquí le pongo la resistencia. Creo que si tengo, ahora que lo pienso, hay que tener en cuenta lo que dije acá, de poner el condicional. Ya me estoy dando cuenta que sí. Pero bueno, ahora lo hacemos. Entonces, envío 0 porque pues no tengo voltaje, así que nada, mando un 0. Mando la corriente que depende de lo que yo extraiga de la barra de texto, mando la resistencia y aquí va a estar el N1, N2 y N3. Entonces, ¿qué voy a hallar? Voy a hallar voltaje. Entonces, N1 es voltaje, recordemos, N2 es corriente y resistencia. Como voy a hallar voltaje, entonces, y lo demás no, entonces voy a poner aquí voy a mandarle un 1 para que se cumpla la condición de N1 igual a 1 y acá le mando un 0 o lo que yo quiera para que no se cumplan las otras condiciones. Para que solo se me cumpla esta condición de N igual a 1, N1 igual a 1 y me halle la potencia. ¿Listo? Ah, bueno, creo que no hace falta. Voy a hallar es esto, entonces no hace falta lo de la condición de la resistencia diferente de 0. Por ahora no lo necesitamos. Entonces ya tengo la potencia. ¿Qué tengo? Tengo el voltaje y tengo la potencia. Lo que sigue es mostrar esos valores. ¿Cómo los muestro? Tengo que mostrarlo en mi área de texto. Recordemos que el área de texto se llama área. Entonces área punto, ponemos append y aquí voy a poner entre comillas lo que deseo poner. Voy a poner algo que diga calculadora, siempre lo mismo, calculadora ley de Ohm. Hago un pequeño salto de línea contra slash, que sean 2 saltos mejor. El contra slash n es una secuencia de escape que sirve para cambiar de línea, o sea, para hacer un enter. Y escribir la siguiente línea. Entonces, si hago 2 contra slash n, quiero decir que salto 2 líneas. Y a partir de ahí comienzo a escribir. Sería, voy a escribir variable que vamos a calcular, pues va a ser el voltaje, ¿no? Cambio de línea y pongo corriente. ¿Cuánto vale la corriente? 2 puntos. Le pongo más el valor de la corriente, o sea, corriente, o sea, esta que está acá. Salto de línea y pongo resistencia, 2 puntos, espacio, y pongo más, añado el valor de la resistencia, luego más, entonces pongo voltaje, que fue el que hallamos, pongo más que más voltaje. ¿Pero cuál voltaje? El voltaje que está en este método de aquí. O sea, no el método voltaje, sino este voltaje que está acá. Pero hace parte de la clase, o sea que llamamos a nuestro objeto ohm, ponemos voltaje. Mira que me sale voltaje del método, que ya lo pusimos acá arriba, sino el voltaje, el valor del voltaje como tal. Pero recordemos que si yo hago esto, bueno, aquí no hay problema porque no hay divisiones, pero igual me van a salir como muchas decimales porque es de tipo doble. Antes de una vez quiero hacer que cuando yo obtenga ese resultado máximo me bote 2 decimales. ¿Cómo lo hago? Pongo esa función llamada string.format, abro paréntesis, pongo aquí el signo de porcentaje, punto, y aquí pongo la cantidad de decimales que quiero obtener, 2, 3, 4 en mi caso, 2 decimales, y pongo la F, pongo coma y ya está. Aquí falta cerrar un poquito. Entonces, string.forma, porcentaje, y aquí pongo el numerito que quiero poner la cantidad de decimales, coma, el valor de lo que voy a hallar, entonces, voltaje. Pero como estamos dentro del if de potencia, quiere decir que hay que agregar o añadir el valor de la potencia. Antes que nada, aquí me comí algo. Quiero ponerle una vez voltaje, corriente, la corriente pongámosle aquí un amperios. Y la resistencia pongámosle un ohms. Bueno, como no sé cómo se pone el símbolo de la resistencia, voy a ir a copiarla y a extraerla acá. Ya fui a buscarla y la copié, ahora la voy a pegar, control V, y ahí ya está el simbolito de la resistencia. Entonces de resistencia, un espacio, pongo el simbolito y me queda pues, la resistencia con su respectiva unidad. Aquí vengo a voltaje y le tengo que poner, acá me da el valor de voltaje, más voltaje, o sea, volts. Cambio de línea y tengo que tener en cuenta la potencia. Entonces potencia es igual a más
Vamos otra vez, string format, bueno, me da pereza, así que vamos a copiar aquí, string, control C, y vamos acá, más potencia. Y eso se da en vatios o watts, entonces pongamos más W. Y ya está, ya tenemos lo que corresponde a la potencia. Si la potencia no está seleccionada, o sea, si no, else, si no, pues copio esto. Bueno, esto debería yo creo que ir también aquí arribita, de una vez. No, déjalo ahí. Si no, pues nada, copio lo mismo. Copiar, pegar, pero no tengo en cuenta la potencia, o sea, lo borramos. Hasta aquí lo tenemos en cuenta. ¿Listo? ¿Qué hicimos? Pues nada, si la potencia está seleccionada, la calculo, la muestro, si no, pues simplemente muestro todo sin la potencia. Y hago lo mismo pues para todos los demás métodos. Entonces, puedo copiar esto, no pasa nada, hagamos algo como para diferenciar. Pegamos. Pongámosle, vamos a ahorita ya fin corriente. Y tenemos en cuenta lo mismo. Ahora ya va a ser no voltaje, sino corriente. Si es corriente, pues ¿qué tengo que hacer? Extraer una variable llamada voltaje. Y tengo que extraerlo del barra de texto llamada voltaje. Insisto, este nombre de voltaje que estoy poniendo acá no es ni este que está acá, ni el método que está acá, sino que hace parte del nombre de la barra de texto que le pusimos. Es importante tener en cuenta esto. Yo lo digo porque yo me he confundido muchas veces con eso. Entonces, como ya tenemos el valor del voltaje y la resistencia, llamamos on, llamamos al punto corriente. Esta corriente, recordemos que hace referencia al método que pedía los parámetros, no la variable como tal, sino los parámetros del método. Entonces acá tenemos que ingresar pues, el voltaje y a la, bueno ya está, a la resistencia. ¿Listo? Entonces, al ingresar estos valores, entran aquí, corriente, se transforman en B, se transforman en R minúscula y se operan y obtienen un valor de corriente. Y retorna y se guarda pues acá, en corriente. Entonces, lo mismo de siempre, tenemos en cuenta que vamos a calcular la potencia, solamente que si es seleccionada, ahorita lo que tenemos que tener en cuenta es que vamos a hallar la corriente. Entonces, si venimos a los parámetros de la potencia, tenemos voltaje y vamos a hallar la corriente, ¿verdad? Acá puede ir el valor del voltaje, aquí un 0 porque pues, es la que vamos a hallar. Aquí ponemos el valor de la resistencia y como vamos a hallar la corriente es N2, o sea, 0, 1, 0 o cualquier valor distinto de 1. Entonces venimos acá, ponemos entonces 0, acá ponemos voltaje, aquí ponemos pues un 0 porque no me interesa hallar eso, precisamente lo que vamos a hallar es eso, acá ponemos 0, 1, 0. Hay otro método para evitarse esto de 0, 1, 0, sino con una sola variable llamada n y hacer un switch case, pero pues yo lo estoy haciendo con un if, pero se puede hacer con un switch case. Ahora miramos si lo hacemos así y es mucho más fácil, pero pues sería poner 4 parámetros, voltaje, corriente y resistencia y un parámetro entero llamado n. Y dependiendo de lo que entre en n, o sea, un 1, un 2 o un 3, switch n, pues calculó esto. De hecho es mucho más fácil y mucho más provechoso, pero ya lo hice así y no vamos a pelear por eso. Dejémoslo así. Entonces, area.append es igual a lo mismo, pero acá pongo, variable. Estamos calculando entonces, ¿qué? La corriente, el voltaje, no, me equivoqué. Aquí es variable, aquí en vez de voltaje pongo corriente. Entonces, los datos que obtengo es el voltaje y la resistencia. Entonces, el voltaje es igual a, pues, a voltaje más, aquí dan voltios. Tengo el voltaje, tengo la resistencia, esto queda intacto, es resistencia y aquí daría, en vez de voltaje pongo corriente. La corriente es igual a string.forma on, pero ya no va a ser voltaje, sino que me va a ser corriente. Esta corriente verdecita no es el método, sino
esta de aquí. Entonces, corriente, y como voy a hallar la potencia, pues nada, potencia es igual a esto. Eso sí lo podemos dejar igual porque la potencia varía dependiendo de lo que haya pasado en los otros parámetros. Él ya sabe por esos parámetros de aquí, él ya sabe qué potencia lanzar, si esta o si esta o si esta. Como estamos hallando corriente, él ya sabe que tiene que arrojarme este tipo de potencia, con BB sobre R. O sea que aquí se puede dejar igual. Si no, pues nada, aquí, bueno, copiamos esto acá. Vamos a tener que volver a copiar lo otro. Control C. Seleccionamos esto de aquí. Le damos pegar. Y borramos lo de la potencia. O sea, ¿hasta dónde? Hasta aquí. Ay, pues, hasta aquí. Bueno, aquí eran amperios. En cambio acá arriba se nos pasó también ponerle el amperios, la A de amperios, porque estamos saliendo corriente. Ya tenemos para nuestra variable corriente. Finalmente tenemos que hacer lo mismo para la resistencia. Ponemos como esta rayita aquí como para un poco más separado de eso, no confundirnos. Fin, resistencia. Entonces, variable resistencia. Doble, aquí ponemos, tenemos que extraer voltaje, sí, igual, y aquí la corriente. Aquí ponemos voltaje, aquí ponemos corriente.getText. Entonces aquí los parámetros, bueno, tenemos que invocar al método de resistencia, acá está, mira acá, y me pide dos parámetros, el voltaje y la corriente. Mayúscula. Entonces, si potencia es seleccionada, pues ya sabemos que esto es voltaje, aquí le mandamos corriente, y aquí le mandamos un 0. O sea que voltaje, no. Corriente, no. Resistencia, sí. Le mandamos un 1. Y aquí sería calculadora, variable, bueno, aquí ya sería variable, resistencia. Voltaje, pues voltaje sigue igualito, aquí ya sería corriente, y aquí sería pues, amperes, y aquí sería resistencia, punto, ponémosle punto resistencia, y eso sigue igual. Bueno, ahí se da en ohms. Copiamos este símbolo de acá, agarramos el ampere de acá y le ponemos ohms y ya está. Entonces vamos a copiar esto. Como para ahorrar tiempo, entonces borramos todo esto que está acá. Y no tenemos en cuenta la potencia. Este es complicadito, se me emplea mucho. Hasta aquí. Muy bien, entonces tenemos ya la resistencia, ampere, creo que no se me pasa nada. ¿Todo está bien? Espero que sí. Y técnicamente ya está. ¿Qué tal si lo comprobamos? Abrimos la ventana y vamos a probar. Voltaje. Voltaje, voy a calcular voltaje. O sea que no me interesa esta casilla, sino que voy a ponerle acá un 2 y un 3. Le voy a dar calcular. Entonces, como lo voy a calcular, me tendría que salir los datos, corriente 2, resistencia 3, y el voltaje sería la multiplicación de 2 por 3, igual a 6 voltios. Y como no está la potencia seleccionada, no debería salir. Entonces veamos, calculadora, ley de Ohm, variable, voltaje, corriente 2 amperes, resistencia 3 ohm y el voltaje 6 voltios. Justamente lo que queríamos. Entonces, si le damos potencia, le damos calcular, se repite lo mismo y me sale la potencia que sería la multiplicación al cuadrado de corriente por la resistencia. 2 por 2, 4, por 3, 12 vatios. O sea que está bien. Pero si nos fijamos, se vuelve a repetir los mensajes de arriba. Yo no quiero eso, yo quiero que se actualice.
Bueno, eso se puede solucionar limpiando primero el área de texto y después sí mostrando. ¿Cómo se soluciona eso? Entonces lo que voy a hacer es limpiar la pantalla. ¿Cómo la limpio? Pues antes de yo seleccionar todo esto, lo que voy a hacer es limpiar el área de texto, es decir, área.setText. O sea, voy a mandar al área de texto nada, y nada se escribe así. ¿Ok? Entonces voy a hacer esto para todos, tanto para la voltaje, como para la corriente, como para la resistencia. Entonces vamos a darle Run. Y si vemos, está en voltaje. Le damos 3 y 4, le damos calcular y me muestra todo menos la potencia. Pero si le doy potencia, simplemente se actualiza. 36. 3 por 3, 9. 9 por 4, 36. O sea que está bien. Era lo que esperábamos. Y mira que me muestra 2 decimales. Si no le hubiéramos puesto eso, pues saldría una chorrera, pero pues yo lo limité a 2 decimales. Si ustedes se fijan, yo aquí no puse nada. Pero eso fue por lo que yo hice ahorita. ¿Qué fue lo que hice? Si yo hubiera puesto corriente, resistencia y voltaje antes de todo, si no aquí, o sea, no hubiera puesto acá dentro de, digamos que si es para voltaje, pues solamente hago la corriente y la resistencia, pero muchos pudieron haber dicho al principio del video, bueno, ¿y por qué no lo pusiste aquí afuera, lo extraíste todo primero y simplemente aquí era ponerlo y te ahorras estas dos líneas? No, si yo hago eso, tendría que meterle sí o sí un valor, así yo vaya a calcular el voltaje, tendría que ponerle cualquier cosa acá, no dejar este espacio en blanco. Él no tiene en cuenta obviamente esto, pero tendría que ponerle algo y no dejarlo en blanco. Si yo no hago esto, el programa no me arranca y me sale error. Por eso fue que para dentro del cada variable, voltaje, pues simplemente pongo lo que hace falta, la corriente y la resistencia. Para corriente pues pongo voltaje y resistencia, y para resistencia pues repito corriente y pongo voltaje. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora nuestra interfaz, que está acá, hay otros dos botones que no le hemos dado uso. Vamos a darle el botón doble clic, limpiar. Entonces se nos abre nuestro método de limpiar. ¿Qué hace limpiar? Limpiar lo que hace es limpiar pues el área de texto. Entonces, ¿cómo se limpia? Se limpia área.setText, que hicimos arriba, y enviamos esto. ¿Listo? Entonces, con ese botón, calculamos por ejemplo corriente, le ponemos acá 2 y acá 4. Acá 4 ohmios. Calcular, y si le damos limpiar, se limpia. Pero no se limpia esto. Para eso creé este radio button. Si está seleccionado, pues me limpia no solamente eso, sino que me limpia esto. Si no, solamente me limpia esto. O sea que tenemos que tener en cuenta también esto. Entonces, antes de esto, vamos a ponerle sí. Esto se llama limpiar texto, si mal no recuerdo. Sí, se llama así. Y selected. O sea, si está siendo seleccionado, ¿qué voy a hacer? Pues voy a limpiar no solamente el área de texto, sino que voy a tener en cuenta lo que es el voltaje, la barrita del voltaje, el de la corriente, y el de la resistencia, y finalmente pues el área. Si no está siendo seleccionada, pues nada, solamente me limpio, que me limpie el área. Entonces, área.set. Y ya está. De esta manera ponemos acá por ejemplo 2, 5, calculemos por ejemplo corriente, le doy calcular, ups, ¿qué pasó aquí? Ah, perdón, faltó la resistencia, era 3, vamos a calcular. ¿Ve el error que me sale? Porque no lo rellené. Eso hubiera pasado si no tuvimos en cuenta, no hubiéramos tenido en cuenta lo que comenté hace un momento. Entonces si le damos limpiar, me limpia solamente el área de texto. Pero si tengo en cuenta el limpiar texto, me va a limpiar también esto y esto. Entonces le doy limpiar y me limpia todo. Ahora quiero probar con la corriente, voy a hallar voltaje 3. ¿Y qué pasa si le pongo la resistencia a 0? Me sale un mensaje que dice error de cálculo en X. La resistencia debe ser distinta de 0. Entonces, bueno, aquí me muestra un error, pero eso lo podemos corregir colocándole que si es distinta de 0 con un if, que me mande un mensaje acá que me diga, por ejemplo, acá me tiene en cuenta que la resistencia es 0, pero la idea es que no haga eso. No lo hemos programado para que no pase eso. Deberíamos programarlo diciéndole aquí dentro de este método de acá, que si es distinta de 0, pues si es 0, que me mande un mensaje que diga por favor ingrese un valor de la resistencia dentro del área de texto. Entonces aquí lo mismo para la corriente. Si hago corriente, si voy a hallar corriente, resistencia, voltaje 3, y esto 0,
voltaje 2 y esto 0, me sale un mensaje que dice la corriente debe ser distinta de 0. Pero vuelve y juega, me sale un mensaje acá. Y yo no quiero que pase eso. ¿Qué hago? Lo que tengo que hacer es venir donde, por ejemplo, me solicita la corriente. Y antes de que pase todo esto, tengo que decirle, o sea, ya solicité la resistencia y el voltaje y allá la corriente. Vengo aquí a donde está la corriente y ¿dónde está? Se me perdió, acá está. Cuando estoy en la corriente ya extraje el voltaje, la resistencia y hallé el valor de la corriente, pero me di cuenta que la resistencia pues por aquí fue 0, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Como fue 0, lo que tengo que hacer es venir acá a donde dice corriente, por ejemplo, que es donde presentan los problemas. Pongámosle acá entonces un if que me diga si la resistencia es distinta de 0, pero ¿cuál resistencia? La resistencia que está extrayendo del área de la barra de texto. Entonces, si es distinta de 0, me hace todo este proceso. ¿Hasta dónde? Pues hasta acá. Y este pues es el fin de la corriente. Pero si no, o sea, si no es distinta de 0, voy a mandarle un mensaje area.append que me diga ingrese un valor de resistencia diferente de 0, bueno, distinta de 0, distinta de 0. ¿Listo? Si es distinta de 0, pues me hace lo que hasta ahora ha estado haciendo. Si no, pues me manda un mensaje en el área de texto que diga ingrese un valor de resistencia distinta de 0. Y hago este mismo procedimiento para la resistencia. Ah, no, aquí era corriente. Bueno, sí, resistencia. Ok, aquí sería ya para la corriente. Entonces, para la resistencia, pero el parámetro que me genera ese problema es la corriente. O sea que si corriente es distinta de 0, pues me hace todo hasta acá. Si no, pues un mensaje que me diga area.append ingrese un valor de corriente distinto. Ingrese un valor de corriente distinto de 0. Y ya está. Creo que ya está. Vamos a ver. Vamos a comprobarlo. Voltaje. Voy a dar corriente. Entonces voltaje 1. Resistencia 0. Le doy calcular. La resistencia debe ser distinta de 0 y me muestra un mensaje que diga ingrese un valor de resistencia distinta de 0. Pero me sale como muy largote. Entonces, antes que nada, vamos a limpiar. Y probémoslo con la resistencia. Le damos acá 0. Acá 1. Y lo mismo, la corriente debe ser distinta de 0 y un mensaje que ingrese un valor de corriente distinto de 0. Lo podemos dejar así o si no, simplemente hacemos un pequeño salto de línea acá. Ups. Contra /n. Y acá también ingreso un valor de resistencia. Aquí también contra /n. Y ya me queda pues más. No tan largo. Corriente 2, 0. Y mira, para eso el control line, para saltar de línea. Si lo hago con la resistencia, pues vamos acá, por ejemplo 0. Cambia. ¿Que vaya a la competencia? Pues vuelve y juega ahí. Me sigue saliendo. Hasta que yo no ingrese un valor diferente. Por ejemplo 2, copiar. Ahí sí ya cambia todo. Copiar y listo. Finalmente, para ya acabar con esto, vamos a programar el botón salir. Entonces venimos acá a nuestra interfaz, le damos doble clic a salir y simplemente donde está nuestro botoncito le ponemos system.exit y acá ponemos un 0 y de esta manera el botón ya queda programado pues, para salirse. Listo, pues nada, esto creo que ha sido todo. Espero que les haya servido y nada, para la próxima. Chao.